Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. El tema de esta unidad es arreglos. Entonces, hoy vamos a ver una forma básica de arreglos. Va a ser nuestro primer tema de la unidad. Vale, entonces, primero que nada, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es una variable, pero que contiene varios valores. Hagan de cuenta las celdas de esta hoja de Excel. Las celdas de esta hoja de Excel son muchas, no nada más es una. Hay muchas celdas. Incluso hay muchas celdas por cada columna. Hay muchas columnas y cada columna tiene muchas celdas. Entonces ese podría ser un ejemplo de lo que es un arreglo, de cómo se ve un arreglo dentro de la computadora, ¿verdad? Pero no es precisamente un arreglo tal como lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo declaramos un arreglo? Primero, ¿cómo declaramos una variable simple y sencilla? Digamos, vamos a declarar una variable que sea tipo de monedas. Tipo de monedas. En esta variable tipo moneda, puedo guardar un valor, por ejemplo, peso, dólares, euros, pero solo puedo guardar un valor. Entonces, ¿para qué me va a servir un arreglo? Pues un arreglo me va a servir para guardar muchos valores, no nada más para guardar uno, sino para guardar muchos valores dentro de él. Entonces, ¿cómo voy a decirle que esta variable se convierta en arreglo? Pues se lo voy a decir añadiéndole un par de paréntesis aquí e indicándole cuántos elementos va a contener. Por ejemplo, si pongo el número 5, significa ahora que voy a poder almacenar 5 tipos de monedas diferentes, ya no nada más pesos, sino dólares, euros, otros tipos de monedas. Y también significa que ya no lo puedo utilizar así como lo estoy utilizando aquí en esta línea. Ahora tengo que indicarle el número de moneda que es. Por ejemplo, ahí ya le estoy indicando el tipo de moneda 1, o sea, lo que va en la celda 1 de la variable tipo moneda va a ser los pesos. Lo que va en la celda 2 del tipo de moneda va a ser el dólar. Lo que va en la celda 3 de mi variable tipo moneda, pues va a ser euro. Entonces, de esta forma, yo una variable sencilla que nada más tenía un elemento, ahora ya la convertí en una variable compuesta a la que llamamos arreglos o vectores, por si quieren buscar más información después en internet. Así es como lo podrían buscar. ¿Sale? Entonces, mi variable tipo moneda ahora va a poder contener hasta 5 elementos. O sea que yo puedo meter todavía más elementos aquí. Puedo meter el 4 y el 5. Otro tipo de monedas, por ejemplo, soles, yuanes. Ahí ya tengo 5 tipos de monedas. ¿Cuál sería la ventaja de tener así mis tipos de monedas? Bueno, pues que puedo utilizarlas a través de un ciclo for de una manera mucho más eficiente. Vamos a poner que las ponga, en la columna, en el renglón I más 2 y en la columna 2 que me ponga el valor de tipo moneda y en vez de poner el número, pues utilizo la I, que es mi variable de control de mi ciclo for, y así pasaré todos los valores de mi arreglo acá a mi archivo, ¿ok?
Bueno, entonces, este sería nuestro primer ejemplo de arreglos. Este sería nuestro primer arreglo en Visual Basic, en macros. ¿Cuál es la ventaja de tener todo dentro de arreglos? Además de algo así, además de simplificar el uso, así como lo hice con este dato, bueno, pues me permite ordenar los datos, hacer búsquedas, hacer otro tipo de cosas dentro de los elementos de mi arreglo de una manera mucho más eficiente. Ahora voy a implementar otro ciclo for, pero ahora va a ir de forma descendiente. De forma descendiente y va a contener, de forma descendente y va a contener lo mismo que el de arriba. Pero ahora lo vamos a poner en la columna 4. Entonces, vamos a ejecutarlo y ahí tenemos en la columna 4 los elementos de mi arreglo. Bueno, aquí me lo sigue mostrando en la misma posición. Debí de haber puesto otra cosa, ¿verdad? Otra variable para dim j as integer j igual a 1 para hacer que me los imprima al revés. J igual a j más 1. Y entonces aquí vamos a imprimir en j. ¿Sale? Entonces con esto ya voy a hacer que los elementos se procesen al revés, pero me los imprima aquí en la siguiente columna de manera consecutiva, de arriba hacia abajo. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. En este primer arreglo, yo he definido una variable que es de tipo string, entonces puedo asignarle valores string, no puedo asignarle valores de otro tipo, solamente strings. Entonces aquí solamente puedo guardar los nombres de las monedas. Ahora, si voy a guardar también, digamos, el tipo de cambio, pues entonces ahora necesitaría otro tipo de variable, ¿verdad? Por ejemplo, una variable de tipo doble podría ser. Y en una variable de tipo doble ya puedo guardar valores como con decimales. Entonces mi tipo de cambio 1 para pesos pues va a ser un 1, ¿verdad? Porque no es la misma moneda que manejo. Tipo de cambio 2, pues vamos a inventarnos ahí un tipo de cambio 22. Tipo de cambio 3, tipo de cambio 4 y tipo de cambio 5. Vamos a decir que este vale, no tengo idea cuánto valga el euro, pero vamos a inventarnos ahí algunas cosas. Ok. Entonces ya puse aquí mis tipos de cambio y en otro arreglo diferente mis tipos de monedas. Son de tipos de datos diferentes. Uno es doble, el otro es string. Entonces son variables diferentes. Son variables diferentes, pero en ambos casos tenemos la presencia de múltiples instancias de esa misma variable, o sea, múltiples posibilidades de guardar y para guardar cada valor, pues vamos a estar utilizando ese índice consecutivo que es el que nos va a decir en qué lugar específicamente de mi variable se va a guardar este valor. En este caso, este valor se va a guardar en la celda 4, este otro en la celda 3. Entonces, para eso me sirve este índice, para indicar el lugar específico donde se va a guardar. Entonces, ahora vamos a integrar también el tipo de cambio en mi ciclo for. Ya tengo el tipo de moneda. Ahora vamos a
considerar el tipo de cambio, lo vamos a poner en la columna 3 y el acceso a tipo de cambio va a ser de la misma manera como puse el acceso a tipo de moneda, a través de su índice, del índice I. El índice I entonces me va a servir para, como voy a comenzar en el 1, pues primero en la primera celda va a poner el 1, luego el 2, luego el 3, el 4 y así hasta llegar a 5. Entonces de esa manera voy a navegar a través de todos los elementos de mis arreglos, de mi arreglo tipo moneda y de mi arreglo tipo cambio, de los dos arreglos que definí aquí. Entonces vamos a ejecutar el programa y ok, bueno, aquí me marcó un error. ¿Por qué? Porque tipo de cambio no lo declaré como arreglo, ¿verdad? No le indiqué aquí los paréntesis para ponerle cuántos elementos va a tener. Lo había dejado como una variable común y corriente. Entonces, necesito indicarle que tipo de cambio es un arreglo para que tenga la posibilidad de ponerle todos los elementos. Ahora sí vamos a ejecutarlo de nuevo. Ya se ejecutó y ya se pasó para acá toda la información, ¿verdad? Los nombres de las monedas y el tipo de cambio de cada moneda. Y luego en el último ciclo, pues los nombres de las monedas, pero invertidos, en orden al revés de cómo fueron capturados. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Ok. Bueno, entonces se entiende el objetivo de utilizar arreglos, ¿verdad? ¿Para qué otra cosa podríamos utilizar arreglos? Haber utilizado arreglos para guardar los días de la semana, por ejemplo, vamos a generar un arreglo. Día, semana. String. Y vamos a declararlo de 7 elementos porque son 7 días de la semana. Entonces vamos a rellenar los días de la semana desde 1 hasta 7. Desde 1 hasta 7. O también tenemos la alternativa de poner, mover esto para acá. También tenemos la alternativa de utilizar una función que se llama ubound, que me devuelve la cantidad de elementos que tiene el arreglo que le mande como parámetro, que en este caso se llama días semana, es el nombre del arreglo, y ubound me va a devolver cuántos elementos tiene. O sea, para evitarme escribir el 7, y si en algún momento dado yo cambio el tamaño de mi arreglo, pues automáticamente acá lo va a reconocer ese cambio. Ok, entonces en días semana vamos a guardar, ¿cuál era week? Day name. Entonces aquí en día semana vamos a guardar lo que vamos a obtener de la función weekday name de Visual Basic. Luego lo vamos a poner en algún lugar. A ver, para verlo. Vamos a ponerlo como en la celda 1, pero en la columna y más 4. Ahí vamos a poner el día de la semana ahí. Día de la semana ahí. Lo vamos a guardar ahí en esa, lo vamos a desplegar ahí en esa columna. Ok, ahí quedó ya. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Vale? Ahí a lo mejor podría servirnos para poner el tipo de cambio de cada uno de esos días en esos días de la semana. Ok, entonces aquí, resumiendo, es otro ejemplo de arreglos. En este caso
este arreglo guarda los nombres de todos los días de la semana. Para eso me va a servir ese arreglo que hice ahí. Y los arreglos de acá de arriba que había utilizado hace rato, uno de ellos era de tipo string y guardaba los tipos de monedas, y el otro era de tipo doble y guardaba el tipo de cambio de cada una de esas monedas. La manera en que accedo a cada uno de los elementos de mis arreglos es a través de un ciclo. Necesito un ciclo para poder acceder a los elementos de mi arreglo. También puedo acceder de manera directa indicando el índice como una constante, como en cada uno de estos ejemplos, ¿verdad? Aquí para insertar el valor inicial, utilicé el valor constante del índice. Y acá utilicé la variable i para navegar en cada uno de ellos y sacar su valor y ponerlo en otro lado. O hacer alguna operación o lo que tenga que hacer. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? No, ninguna, maestra. Ninguna, profa. Ok, bueno. Qué rápidos son para entender todo. Ok, digamos que quisiera yo calcular el promedio. Vamos a quitar esta macro y vamos a comenzar otra nueva, ¿sale? Una que nos ayude. Déjenme guardar esto. Ejemplo. Los arreglos. Ok, entonces vamos a crear una macro nueva. Macro arreglo 2. Ok, en nuestra macro arreglo 2 vamos a tomar, podríamos tomar las calificaciones de los alumnos y sacar un promedio. Eso sería una buena macro. Vamos a abrir el archivo de las asistencias y vamos a copiarnos todas las calificaciones de la unidad 1 para acá, para la hoja 2. Ok, entonces empiezan los valores en la línea 4 y terminan en la línea 38. Quiere decir que son 34 elementos, ¿verdad? Ok, bueno, vámonos a nuestra macro. Entonces, necesitamos crear un arreglo de 34 elementos. DIN calificación vamos a ponerle 35 para que no se nos pase ninguno. ¿De qué tipo lo declaramos? Doble. Y vamos a declarar una variable promedio. Es doble también. Entonces, promedio es un solo valor, porque es un solo promedio al final. Y calificación son muchos valores, o sea, es un arreglo que contiene 35 valores. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con mi ciclo for igual a 1. Primero vamos a rellenar, ¿verdad? Todos los valores. Eso quedó en la hoja 2, en la celda, en el renglón I más 3, creo. Coma 1, lo dejamos en la primera columna, lo verifico, sí. En la primera columna. Y ahí vamos a obtener el valor que está ahí y lo vamos a meter a la variable calificación, índice i,
Entonces, en calificación índice I, vamos a poner lo que se encuentra en la hoja 2, la celda I+3,1. Todo eso va a quedar guardado en la variable calificación. Después podemos ir haciendo la suma, ¿verdad? La suma de cada una de las calificaciones. Voy a hacer otro ciclo for, aunque no es necesario, pero voy a hacer otro ciclo for. Porque para que quede acá nada más el proceso, ¿vale? Entonces, promedio tendría yo que darle un valor inicial de 0 para que comience con algo, para poderle hacer la suma acumulada, para poder decir promedio es igual a promedio más lo que se lea, lo que esté en la calificación índice I. Entonces, de esa manera va a ir tomando todas las calificaciones y las va a ir acumulando en la variable promedio. Está tomando cada una de las calificaciones y las va acumulando. Con esto logro obtener la sumatoria total de los elementos. Todo lo que suman en total es el primer paso para calcular un promedio, ¿verdad? Sacamos la suma de todos y luego dividimos esa suma entre el número total de elementos. Entonces, con esto que hice ahí, lo que voy a hacer es tener la suma. Esa suma la voy a poner en el renglón 2, columna 3. Ahí voy a poner la suma. La variable se llama promedio, pero hasta este momento lo que tiene esa variable es la suma de todas las calificaciones. ¿Vale? Vamos a ver si la hizo correctamente. Bueno, acá está una suma, 1665 es lo que me dio la suma de todas esas calificaciones. ¿Qué me falta? Pues me falta hacer la división. Divido entre 34 y el resultado lo pongo en la misma columna 3, pero en el renglón 3. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Mi promedio es 48.98. ¿Vale? Ese es el promedio de todas las calificaciones que están en el archivo de calificaciones en la unidad 1. Hay que echarle ganas para subir ese promedio. Es el promedio grupal, ¿sale? Pero lo mismo que hice para obtener el promedio grupal, podría haberlo hecho para obtener el promedio por renglón, ¿verdad? Por alumno. Para cada uno de los alumnos, el tamaño de esa variable, o sea, cuántos elementos va a contener. Para acceder a cada uno de los elementos, siempre tengo que poner los paréntesis. Una vez que yo declaro una variable como arreglo, siempre que la use, tiene que tener los paréntesis y tiene que ir indicado un valor adentro. Un valor que debe ser de tipo entero, o sea que está ahí, o es un número, como acá en estos ejemplos, o es una variable de tipo entero, como aquí. ¿Ok? Pero siempre debe ser algo entero, un valor entero. Puede ir incluso una operación ahí adentro, puede ser I más 2, I más 3, siempre y cuando calcule que no me exceda del límite total, porque también si yo trato de acceder al elemento 36 en un arreglo que tiene 35 elementos, pues voy a tener un desbordamiento de pilas, de memoria, cuando esté ejecutando mi programa, ¿verdad? No va a ser correcto. No es correcto que trate de acceder a un elemento que no existe. Solo puedo acceder a los que existen dentro del arreglo. Y en este caso, esta variable I nunca deberá de exceder del número 35. Porque de ese tamaño lo declaré. Si yo hubiera declarado mi arreglo de tamaño 10, entonces aquí me va a empezar a marcar error cuando llegue al elemento 11, porque no va a haber espacio. ¿Ven? Aquí ya no va a haber espacio donde guardar
el elemento 11, el 12, el 13 para llegar a 34. Entonces esto es una de las cosas más importantes que debo tener en cuenta al momento de trabajar con arreglos. Que el índice que estoy usando aquí nunca se exceda del tamaño total de elementos que contiene mi arreglo. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, maestra. Maestra, el ejercicio lo va a mandar a la plataforma de... Ahí les he estado compartiendo todo y este también ahí se los voy a compartir. Entonces, con esta primera parte de arreglos, que son los arreglos unidimensionales y que es esta manera de trabajo, pues ya tienen para hacer algún ejemplo. Ahora, este U-bound, vamos a usarlo también acá porque no lo usamos. U-bound, calificación. Con esto vamos a obtener el tamaño del arreglo calificación de manera automática. Y ahí hay menos probabilidades de errores, ¿verdad? Ya si yo declaro mi arreglo de 10, pues no va a haber problema porque acá automáticamente va a calcular de nuevo cuál es el tamaño de mi arreglo. Y ya no habría ningún problema en el cálculo. Ahí está. Lo vuelve a calcular bien. Ok. Bueno, entonces dijimos que U-bound era para sustituir un número fijo y hacer que el programa evalúe dinámicamente el tamaño de mi arreglo. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, duda, aclaración, su primera actividad va a ser con arreglos unidimensionales como los que acabamos de ver. Van a buscar la manera de integrar esos arreglos en el proyecto que están desarrollando, ¿sale? Van a buscar la manera de integrarlos, van a ver en dónde se ajusta mejor el trabajo con arreglos y los van a integrar ahí en esa aplicación. Primero les recomiendo que hagan una macro como estas que hicimos ahorita, pero que la hagan ustedes, porque al momento de hacerlas, pues igual se dan cuenta de algunas cosas. Ayer uno de sus compañeros, no recuerdo quién era, me preguntaba por mensaje, me mostraba su código y todo estaba muy bien, todo el código estaba muy bien, excepto que había olvidado inicializar una variable. Hagan de cuenta que se le hubiera olvidado esto nada más, que se le hubiera olvidado poner esto. Y con eso pues ya no funcionaba el programa. Entonces es importante que lo hagan ustedes, muchachos. Es importante que hagan cada una de las macros ustedes, no que nada más las descarguen y las copien, porque cuando descargas y copias no se aprende mucho. No se aprende igual que cuando lo haces por ti mismo y ya algo te salió mal. Ahí estas son las oportunidades de aprendizaje más importantes. Ahí es cuando más oportunidad hay de ver qué es lo que te salió mal y por qué te salió mal, para que no se vuelva a repetir en otras ocasiones. Bueno, entonces si no hay alguna otra pregunta, pues cierro la sesión. Les comparto ahorita el video para que lo lean, lo vuelvan a escuchar si se les perdió algún detalle y para que comiencen a hacer sus propias macros. ¿Sale? Bueno, nos vemos entonces en la siguiente clase, muchachos. Cuídense mucho, que estén bien. Gracias, maestra, igualmente. Profe, cuídese también.